¿Crees que una agricultura sustentable puede ayudar a sostener nuestras sociedades del futuro? ¿Te interesan temas como el desarrollo rural, el medio ambiente y las tecnologías agrícolas? Bienvenidos a la cuarta temporada de El Agro en Línea, un espacio para conversar y analizar la actualidad y futuro de nuestra agricultura. Con ustedes, Álvaro Seguel. Bienvenidos. Según datos del Banco Central de Chile, nuestro país, en enero del año 2003, exportó $236 millones en productos silvoagropecuarios. 7 años más tarde, en enero del año 2010, las exportaciones fueron de $532 millones. 10 años más adelante, en enero del 2020, fueron unos increíbles $1.348 millones, un incremento exponencial en el valor de las exportaciones silvoagropecuarias, que hizo que se llamara a la agricultura como el sector económico que no tiene techo. Lamentablemente, afirmación literal que se hizo más latente que nunca cuando justamente un año más adelante, en enero del año 2021, en pleno verano, se registraron 100 milímetros de precipitaciones promedio en la zona central, lo que provocó daños y pérdidas irreparables en el corazón frutícola exportador de Chile. Pérdida total. Nosotros tenemos 100% de pérdida. Son parrones cargados de uva que no aguantaron el peso del agua y cayeron al suelo, quedando de esta forma impedidos de partir al mercado internacional. Todo es parte de las millonarias pérdidas de la cosecha que tenía Carlos. Mucha pena, no sé qué hacer. ¿Son muchos años aquí? Sí, llevamos 50 años trabajando con mi hermano. Sin techo, la agricultura es el sector más susceptible a los eventos adversos del cambio climático. Lluvias desestacionales, granizos, heladas, olas de calor infernal e incluso nevazones se hacen cada vez más recurrentes en los campos chilenos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo podcast de El Agro en Línea, Agricultura Sustentable. Hoy hablaremos de cambio climático y cómo afecta a la agricultura. Para hablar de este tema, llamé a mi amigo Gianfranco Marcone. Él es un destacado y reconocido meteorólogo con un magíster en cambio climático, fundador de Chile Weather, donde se dedica a asesorar empresas y organizaciones en temas de sustentabilidad, promoviendo una cultura meteorológica y la actualidad ambiental mediante charlas y talleres con ejes en la formación, comunicación y educación. Gianfranco es autor del libro Consume y Consciente al rescate del planeta, un texto que enseña a toda la familia y en especial a los niños sobre el impacto que genera la distribución responsable de los residuos. Gianfranco es líder y referente ambiental, con banderas de lucha como el cambio climático, la desertificación y el reciclaje. Los dejo con esta entretenida entrevista que tuvimos con Gianfranco. Partamos. ¿Qué es el cambio climático, Gianfranco? Bueno, para explicar lo que es el cambio climático, creo que tenemos que hacer una relación de una serie de términos que tienen mucho que ver con eso y podríamos decir como una línea de tiempo. Primero, lo que son los gases de efecto invernadero. Y quizás ahí en cada uno buscar o indicar cuál es la culpabilidad del ser humano, porque siempre se habla del cambio climático, tiene mucho que ver con la mano del hombre. Entonces, los gases de efecto invernadero, hasta ahí no tenemos ninguna responsabilidad, porque son gases que existen, que siempre han existido, que envuelven a la Tierra. Yo siempre a los niños se los explico como que es la ropa que tiene el planeta. Si tú tienes frío, te vas a poner una parca, un chaquetón. Si tienes calor, te vas a poner una polera. Entonces, esa capa de gases permite que este planeta sea habitable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la radiación ingresa al sistema Tierra-atmósfera y luego no sale de la misma manera
permitiendo que se mantenga una temperatura de confort en el planeta, que es lo que permite que este planeta sea habitable, tanto para el ser humano como para todas las especies y ecosistemas que habitan acá. Entonces, ahí viene un poquito el pero. Pero el ser humano se ha ido encargando de crear gases de efecto invernadero de origen antropogénico, es decir, por la acción del hombre. Vehículos a combustión, industria, ganadería muy industrializada, agricultura también industrializada, una serie de cosas que emiten gases igual, porque las plantas siempre han crecido, que también emiten gases de efecto invernadero, la descomposición emite gases de efecto invernadero, los animales, los seres humanos cuando vamos al baño, hacemos nuestras necesidades, también emitimos gases de efecto invernadero, pero todo cuando se hace de manera muy industrializada, muy abundante, obviamente los gases son más, y eso se conocen como gases de origen antropogénico, es decir, por la acción del hombre. Por lo tanto, al planeta le engrosamos esta capa de gases, por lo tanto permite que la radiación se arranque menos de lo normal, generando un ambiente más cálido. Eso se conoce como calentamiento global, es decir, la Tierra se está calentando porque la capa de gases ahora es distinta, es más gruesa por la acción del hombre, generando un calentamiento global que ya va en 1,2, 1,3 grados casi sobre lo normal, sobre la época preindustrial. Ahí sí tenemos mucha culpa, por supuesto. Ese calentamiento global, por más que uno diga, chuta, es 1,2 grados, si hoy día sube la temperatura a 1,2 grados, probablemente no me voy a dar cuenta, es muy poquito, pero si sube 1,2 grados en promedio, es mucho, y el sistema Tierra-atmósfera reacciona rápidamente a los cambios de temperatura promedio a nivel mundial y se desestabiliza el clima, generando un fenómeno conocido como cambio climático, es decir, se vuelve más extremo, ocurre cualquier condición en cualquier época del año, ocurre en cualquier lugar donde frecuentemente quizás no ocurren con una dimensión, con una violencia distinta. Es decir, son fenómenos todos conocidos, no hay ni un fenómeno nuevo, pero están ocurriendo de manera distinta. Y eso se conoce como cambio climático, es decir, ¿por qué llueven 50 milímetros en enero? Como ocurrió en enero del año 2021 en O'Higgins, en la región metropolitana, que dejó la grande en la agricultura, ¿ya? Entonces, y hoy en día, por un tema de urgencia, para hacerle un poquito también la diferencia con un cambio climático natural, porque el cambio climático igual va a existir de manera natural, porque existen las erupciones volcánicas, porque existe el metano, porque habemos seres vivos en este planeta, por lo tanto igual va a haber una emisión de gases. Entonces, para hacerle un poquito la diferencia con el normal, le llamamos crisis climática. Gianfranco, bueno, todo produce gases de efecto invernadero hasta esta llamada y este podcast. Así que nosotros también como Cruzada del podcast estamos plantando un árbol por episodio de esta temporada para poder contrarrestar un poco los gases de efecto invernadero. Obviamente árboles nativos ya vamos a estar subiendo ahí a través de todas las redes sociales, porque todo en lo que nos estamos involucrando en este tema de la sustentabilidad y el cambio climático influye. De hecho, hay un dato de la IPCC, del informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que recomiendan también borrar correos electrónicos. Los correos electrónicos están almacenados en bases de datos, en servidores, que son computadores que están enchufados, ¿cierto?, a la conexión de la red eléctrica y que están consumiendo energía. Entonces, se recomienda, si usted quiere aportar, todos podemos hacer algo por el planeta, incluso borrar nuestros correos electrónicos antiguos. Gianfranco, siguiendo con esta entrevista, quería preguntarte también este cambio climático, ¿cierto?, que es gatillado por los gases de efecto invernadero. Según ese mismo informe del IPCC, la agricultura es responsable de la producción de un 18% de los gases de efecto invernadero, y gran parte de esos gases de efecto invernadero son provocados por la industria de la producción de carne. Pero también se ha tratado de alguna forma de contrarrestar este tema. Desde tu punto de vista, Gianfranco, ¿qué relación tiene el cambio climático con la agricultura? A ver, creo que tiene una gran relación, como cualquier actividad productiva. Yo creo que mientras nosotros hagamos una actividad de manera sustentable, de manera quizás orgánica, o de manera también más, no sé si llamarlo artesanal, pero sí a lo mejor con un nivel de producción no tan intenso, podría ser algo todavía aceptable y algo que se podría realizar. Yo creo que el mayor error es hacer todo de manera muy industrializada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, ganadería muy extractiva, muy industrializada, obviamente vamos a tener
más vacunos en producción, en crecimiento. Una vaca toma mucha agua en su horizonte de vida. Una vaca, hay un estudio de hecho por ahí que habla que el 20% de los gases de efecto invernadero son producto de los eructos de las vacas también hacen sus necesidades, lo que se llama el metano, lo que se llama los purines de las vacas. Por lo tanto, si tenemos una vaca, obviamente hay una cantidad de gases de efecto invernadero, pero tenemos 100, obviamente hay una cantidad de gases de efecto invernadero mayor. Gianfranco, y yo, disculpa que te interrumpa, pero podría precisar ahí también que el metano tiene un potencial de absorber mucho más los gases de efecto invernadero, de provocar, digamos, un efecto invernadero mucho más grande que el CO2. Creo que es algo así como 20 veces más la capacidad que tiene de atrapar los rayos del sol y el calor en la atmósfera. Bueno, claro, de hecho el metano, como tú dices, uno de los gases de efecto invernadero más, como tú dices, absorbentes. Por lo tanto, no es lo mismo el metano que otro gas de efecto invernadero, todos obviamente que capturan, pero claramente, como tú dices, el metano es uno de los más capturadores. Por lo tanto, si tenemos más metano, hay más posibilidades que la retención de calor en la atmósfera, en esta capa donde está la capa de gases de efecto invernadero, tengamos un mayor aumento de temperatura, pensando que fuera solo metano o pensando que fuera otro gas de efecto invernadero. Bueno, más o menos cerrando lo que tú me preguntabas, creo que todo cambio, todo cosa que pueda ser muy industrializada va a ser complicado. Es decir, ¿por qué si el auto eléctrico fue creado en 1870 y algo por ahí no prosperó? Porque claro, obviamente se pensó en un modelo más industrializado, que se pudiera hacer una mayor cantidad, y ahí entró un poquito la autocombustión. Y lo mismo pasa un poco también con la agricultura. La agricultura se genera en un lugar donde tú cambias la superficie del suelo. Si tú cambias la superficie del suelo, no sé, pues te pongo un ejemplo de un bosque que medía 3 metros de altura a un cultivo de 15, 20 centímetros de altura, se genera un microclima que se llama el microclima agrario, que obviamente no es inmediato, pero sí a lo largo de los años van cambiando las condiciones meteorológicas, van cambiando cómo actúa la lluvia. Los bosques en sí son retenedores de precipitaciones, atraen la lluvia. Por lo tanto, se genera un cambio muy importante, y entre más hectáreas van siendo, obviamente ese cambio va siendo más generalizado. Estamos hablando con Gianfranco Marcone acerca del cambio climático. Gianfranco, esta pregunta yo creo que te llega al hueso. Tú sabes que nosotros como agricultores tratamos de domesticar un poco la naturaleza, tratamos de domesticar las plantas, los animales, y también tratamos un poco de modificar el clima. El clima nos afecta directamente en nuestra producción, ya lo comentabas tú acerca de las lluvias que tuvimos fuera de estación, que provocaron grandes problemas a la industria productora de uva de nuestro país, particularmente la región metropolitana y la sexta. Este cambio climático, ¿de qué forma va a afectar la producción de alimentos, tomando en consideración hoy en día lo crucial que es poder mantener la producción de alimentos en nuestro planeta, con esta guerra, con esta inflación, con estos cambios en los precios internacionales que también hacen que las comunidades más alejadas, las comunidades que estén más vulnerables, se vean más afectadas con la producción de alimentos? Yo creo que puede actuar de dos maneras. Primero que todo, el cambio climático, si no hay una adaptación, claramente puede afectar mucho, porque, no sé, pues, si ya no tienes tanta agua para regar, la radiación incide de manera distinta, las temperaturas son distintas en el lugar donde tú tienes tu cultivo, porque hay a lo mejor más heladas. Ojo que el cambio climático, o el calentamiento global, mejor dicho, mucha gente piensa y dice calentamiento global, perfecto, calentamiento al alza, por lo tanto se acabaron las heladas. Y no es así, porque el calentamiento global provoca un desorden, y ese desorden puede ser para abajo o para arriba. Siempre en promedio va a ser al alza, pero no indica que ya no tengamos heladas. De hecho, las heladas pueden ser aún más bajas, aún más crudas en invierno, pero menos cantidad de días, por supuesto, y como extremos muy importantes como lo que están ocurriendo, por ejemplo, en estos días en el extremo austral del país. Entonces, ahí tiene que haber una adaptación. Si no hay una adaptación, claramente puede sufrir mucho el cultivo, puede sufrir mucho tu actividad productiva, por lo tanto quizás tengas que reinventarte, como ha pasado en algunas partes del sur de Chile, en que hoy en día ya no tienen el campo utilizado para ganadería o para cultivos, sino que simplemente lo arrendaron a un parque eólico, que en Chile está entrando mucho la energía renovable.
simplemente lo arriendan porque ya no pueden a lo mejor trabajarlo de otra manera, o como ha pasado en la zona central también, cambiando un poco de cultivo. Y por otro lado vienen los efectos de los fenómenos extremos, como lo que ha estado ocurriendo por ejemplo en otros países del mundo, que eso es el fenómeno posterior, es decir, viene por ejemplo el monzón de la India, que deja la grande en la India, que si bien es un fenómeno que todos los años ocurre ya en esta época del año, justamente en nuestro invierno y en el invierno y en el verano, del hemisferio norte, ocurre el llamado monzón de verano de la India, que inunda la India. Si bien es un fenómeno frecuente todos los inviernos, es un fenómeno que está siendo cada vez más importante, más intenso. Por lo tanto, eso daña mucho los cultivos, inunda los campos, y luego viene la crisis alimentaria, la hambruna en la temporada siguiente, porque obviamente no tienen con qué alimentarse porque los cultivos fueron muy dañados. Eso también puede pasar en nuestro país, sobre todo en este invierno, que es un invierno con dos variables importantes. Uno, el cambio climático, y dos, el fenómeno de la Niña, que nos indica que puede ser un invierno muy seco y un invierno muy frío. Por lo tanto, las heladas ya están estando presentes y pueden estar presentes quizás hasta septiembre de este año. Eso podría dañar muchos campos, muchos cultivos, por lo tanto podría después venir una crisis alimentaria de precios, como tú indicas, y ahí viene una seguidilla de hechos poco fortuitos. Gianfranco, a veces pareciéramos que estuviéramos en caída libre con este tema del cambio climático y la crisis global, en donde pareciera ser que el único destino que tenemos es nuestra extinción prácticamente como especie. Los dados están tirados y también las piezas de ajedrez empezaron a botarse una a una en cadena. Pero desde el punto de vista científico, desde la producción, desde lo que tú sabes, desde tu punto de vista, ¿se puede revertir el cambio climático? ¿Y cómo? Ya, yo creo que revertir probablemente puede ser que sí, pero creo que esa respuesta no la tenemos nosotros, o no la vamos a ver nosotros. Me refiero a los que estamos pisando, los que estamos habitando este planeta hoy en día, porque estos son condiciones que son muy a largo plazo. Se ha demorado mucho en llegar. Esto recordemos que es de la época preindustrial. Si bien se ha alcanzado su mayor nivel en los últimos 20 años, que nos ha llegado muy rápidamente, que son metas que se esperaban al año 2100, poco menos, si hay una disminución, como te digo, va a ser en muchos años más, por lo tanto es muy seguro que nosotros no vamos a ver esa disminución. Ahora creo que lo que tenemos que enfocarnos hoy en día es en tratar de detenerlo, de ralentizarlo, podríamos decir. Ahora, si después se pueda revertir, quizás cuando Chile y otros países del mundo, ojalá todo el mundo, llegue a su carbono neutralidad, dejemos de emitir tanto gases de efecto invernadero, ahí yo creo que recién viene el punto ya de que llegamos a la cúspide y ahí comienza el descenso, pero ese descenso no va a ser inmediato. Lo mismo que pensaba la gente cuando llegó la pandemia, listo, y justo ocurrió que ese junio, julio de cuarentena se puso a llover en toda la zona central y mucha gente dijo, listo, se acabó el cambio climático porque estamos encerrados, se dejó una producción, de generar una producción tan gigante. Y no es así, no porque estés encerrado 2 meses vas a solucionar un problema que llevamos 150 años generando, a pesar de que los mayores impactos han sido en los últimos 20, 40 años. Entonces, claro, probablemente cuando se llegue a la carbono neutralidad vamos a llegar a un pic, pero de ahí viene el descenso y los gases de efecto invernadero pueden demorarse muchísimos años en irse degradando y ir volviendo quizás a sus niveles normales o niveles preindustriales. Gianfranco, como agricultores, como sector económico, ¿en dónde deberíamos estar poniendo el foco? ¿Qué parámetros o huellas podemos comenzar a medir, por ejemplo, en el proceso de producción agrícola? Para tener mucha más conciencia sobre el gasto de nuestros recursos naturales. Yo creo que es súper importante en cualquier actividad productiva poder medir, por supuesto, la huella de carbono, poder no solo compensarla, es importante compensarla por supuesto, pero yo no saco nada con tener una huella de carbono gigantísima si voy a solamente compensarla. Y claro, pues obviamente si tengo las lucas disponibles voy a compensar, que igual es bienvenido, por supuesto. Compensar, para que la gente entienda un poquito, es comprar bonos de carbono que te permitan ayudar a algún proyecto en Chile o en alguna parte del mundo que esté haciendo alguna actividad para beneficiar, por supuesto, la disminución de gases de efecto invernadero, cuidado de la biodiversidad, plantar bosques, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero además siento que es necesario disminuir tu huella, es decir, calcular la huella y ponerse una meta y decir el próximo año, bien, vamos a tomar tal acción, cosa de que el próximo año, cuando calculemos la huella nuevamente, esto ojalá que sea año a año, decir ya no es 10 toneladas, sino que ahora es 4 o 5 toneladas de CO2 equivalente.
Eso creo que es mucho más valioso que, como te digo, ponerse y decir ya, voy a pagar y voy a comprar bono de carbono para llegar a la carbono neutralidad. También la huella del agua creo que es súper importante, poder calcularla, sobre todo en una empresa, en una industria como lo es la agricultura. Yo te puedo contar mi experiencia personal. Yo calculé mi huella de carbono hace muy poquito. O sea, es un trabajo que se viene realizando de todo el año 2021, introduciendo prácticas sustentables en el día a día. Si bien no es algo común que una persona lo haga, generalmente lo hace más la empresa, la industria, pero yo quise hacerlo introduciendo entre medio algunas prácticas sostenibles como paneles solares, como compostar, como reciclar. Es un trabajo tedioso porque significaba todos los días o cada vez que sacaba basura, pesar la basura, pesar el reciclaje, pesar el compostaje, pesar la comida que compraba en el supermercado, las cuentas de luz, las cuentas de gas, las cuentas de agua, y ahí mediante una empresa que se llama Green Mind ellos me calcularon la huella de carbono. Y claro, y es un poco lo que te digo yo, si bien yo igual la compensé, es decir, compré los bonos de carbono necesarios en un proyecto que se llama Maizarret, si no me equivoco, en Brasil, en el Amazonas, que preservan la biodiversidad y a su vez también reforestan en un lugar que está tan deforestado como el Amazonas. Pero además creo que aparte de compensar, lo más gratificante fue darme cuenta que tengo una huella muy baja. Es decir, para que tengas una idea, la huella mundial en promedio anda por los 4,7 toneladas de CO2 equivalente por habitante. La de Chile anda más o menos por ahí, 4,2, 4,5. La de la OCDE anda cerca de los 7 toneladas. La carbono neutralidad anda cerca de las 2 toneladas, es decir, eso es lo que necesitamos que cada habitante del mundo llegue, cerca de 2 toneladas al año de CO2 equivalente, y yo tuve 1,9, es decir, estoy bajo el nivel de justamente de la meta de carbono neutralidad. Por lo tanto, eso claramente es gratificante, pero a su vez, esas 1,9 toneladas, que finalmente se traducen en 2, se aproxima a 2, es comprar los bonos de carbono necesarios, como te decía en ese proyecto en Brasil, y te permite ser carbono neutral. Idealmente ese trabajo hacerlo todos los años. Una empresa, una industria y ojalá una persona, ¿por qué no también? Entonces, este año mi trabajo es buscar, ojalá, nuevas prácticas sustentables que me permitan, ojalá, bajar, a pesar de que ya es muy baja, eso es 1,9, pero llegar a huella cero así, sin comprar bono de carbono, me parece que creo que es imposible, porque nosotros ya en esta conversación, como tú lo nombrabas hace un ratito de lo de los correos electrónicos, estamos, de hecho, una de mis huellas más grandes es justamente internet y teléfono, porque es lo que uno no ocupa para trabajar hoy en día. Estamos en un mundo globalizado y chuta, volver a la época de las cavernas, vestirnos de cuero y empezar a agarrarnos a mazo, yo creo que tampoco es la idea, pero sí ojalá tratar de bajar en algunos ámbitos. Yo tengo que empezar a trabajar, ojalá ahora, esos ámbitos, que es el alcance número 3, si no me equivoco, que es el que tengo más huella, que es cerca de una tonelada, o sea, solo 1 tonelada en eso nomás, que es, si no me equivoco, es internet, celular y alimentos y bebestibles. Y ahí va un poco también en lo que son las responsabilidades de consumo, en estas nuevas R's que han salido hoy día en la economía circular, no solamente reciclar, sino que rechazar también, repensar mis hábitos de consumo, necesito realmente eso, reducir justamente todo eso. Claro. Sí. Oye, Gianfranco, quiero que me hable un poco de tu experiencia midiendo tu huella de carbono, porque siempre salta a la palestra el tema de que Chile produce menos del 1% de lo que hace efecto invernadero a nivel mundial. Entonces no tiene sentido que seamos un país carbono neutral. Pero desde el punto de vista, desde el ejemplo, desde la inspiración, ¿cómo nos pondría a nosotros como país si llegáramos a la carbono neutralidad? Yo creo que va un poquito por ahí por lo que tú dices, porque si yo voy a pensar siempre, oye, pero somos tan chiquititos al lado de las grandes potencias del mundo, solamente India, China y Estados Unidos tienen el 50% de los gases de efecto invernadero, nosotros el 0,35%, en general Latinoamérica es responsable del 3% y lamentablemente no estamos llevando los mayores impactos climáticamente hablando. Entonces, pucha, ya, ¿para qué? Si yo, imagínate, del 0,35 que es Chile, ¿yo cuánto soy? De los 18 millones de habitantes. Por lo tanto, claro, mucha gente podría decir eso, ¿para qué lo voy a hacer? Pero si el del lado dice lo mismo, el del lado dice lo mismo, al final nadie va a hacer nada. Y creo que va un poquito más que nada por lo que dices tú, del ejemplo. Yo lo que hice particularmente con mi persona, que si bien probablemente el impacto es mínimo en el mundo, es más que nada eso, mostrar,
enseñar que se puede hacer, cómo se puede hacer, cuáles son las prácticas que tú puedes tomar, cuáles son los alcances que te miden, cómo se mide. Es más que nada un tema de educación, de comunicar, pero obviamente que si más personas como yo lo van haciendo, y ojalá a nivel mundial, y vamos sumando, sí va a tener un impacto. Pero hoy, claro, como tú dices, si Chile llega a ser carbono neutral y no lo es Estados Unidos, China, India, Rusia, no sé qué otro país más nombrar, pero dentro de los más emisores, claramente que el impacto va a ser muy mínimo. Pero sí, creo que desde el ejemplo, desde el tema cultural, desde el tema comunicacional, es súper importante que lo seamos. Gianfranco, yo sé que tú te dedicas también a asesorar empresas, organizaciones de gobierno, en temas de sustentabilidad y promoviendo una agricultura meteorológica y en la actualidad ambiental, mediante charlas, talleres y ejes con información, con ejes como la formación, la comunicación y la educación. ¿Dónde te pueden contactar quizás alguna empresa, quizás alguna entidad que necesite de tu asesoría? Sí, mira, por las redes sociales, puede ser por cualquier red social, Gianfranco Marcone en LinkedIn, también Gianfranco Marcone en Facebook, Gianfranco_Marcone en Instagram, gmarconeweather en Twitter. En general me ha pasado mucho que me contactan por ahí, por mensaje interno, sobre todo de Twitter y de LinkedIn. Empresas del área agrícola, ahí tengo hartas personas del área agrícola, sobre todo en LinkedIn, siempre estamos publicando información cuando llegan sistemas frontales. A mí me gusta moverme en las dos áreas, no solamente quedarme en lo que es meteorológico, que si bien es importante y es mi trabajo, pero también un poco informar de por qué está pasando todo esto, que es justamente lo que tú decías del cambio climático, la crisis climática, que es las preguntas que estábamos hablando un poquito al principio. Entonces, claro, hacemos hartas actividades, charlas tanto para niños, colegios. Desde el punto de vista comunicacional, obviamente la forma de comunicar es muy distinta a enfrentarse a una empresa quizás con agricultores o con ingenieros agrónomos, que obviamente la formación y la manera de comunicar tiene que ser distinta para que todos lo puedan entender. Y bueno, a través de, como te digo, las redes sociales, mi correo también gmarcone@chileweather.cl, y estamos por estrenar muy luego, yo creo que quizás en un mes más, un nuevo sitio web que va a ser gianfrancomarcone.com y .cl también, el cual vamos ahí a estar informando todas las actividades y todas las cosas que vamos haciendo, esto mismo de la huella de carbono, como te digo, todo desde el punto de vista de la comunicación. Si bien el impacto probablemente es menor, pero entre más se sumen va a ir siendo mayor. La idea es enseñar, comunicar cómo se hace y por qué es bueno hacerlo. Sí, por supuesto, también sensibilizar a las nuevas generaciones, que estos niños, yo tengo 2 hijos y tengo uno que tiene 5 años y ya estamos también enseñándoles que hay que separar la basura orgánica de la inorgánica, cuidar el agua, anda apagando las luces. Así que se ha vuelto ahora un ambientalista en la casa. Así que, oye, Gianfranco, ¿cuál es tu último mensaje que les darías a las personas aquí que estamos iniciando en este podcast, en este primer capítulo del podcast El Agro en Línea, una crisis global, agricultura sustentable y economía circular? Bueno, creo que lo principal es que podamos conjugar todo. Sé que es difícil, quizás no es fácil siempre poder conjugar todos y poder seguir, porque somos un mundo globalizado. Yo creo que hay cosas como muy extremas, quizás como por ejemplo, no sé, que si bien también creo que era un tema comunicacional lo que hizo Greta de venirse a Chile en un velero, creo que no podríamos todos andar en velero porque no llegaríamos a todo lo que tenemos que realizar, porque estamos en un mundo globalizado, tenemos quizás reuniones, los niños que ir al colegio, los papás que trabajar, pero sí tratar ojalá de que todos esos trayectos, todo lo que hacemos en el día a día sea ojalá más sustentable. No sé, si puedo andar en bicicleta porque la condición climática, porque la condición de tránsito me lo permite, pucha, bienvenido, además me va a servir para la salud. Si puedo tener un auto eléctrico, ahí ojalá también un tema más de Estado, que el Estado pueda facilitar un poco más estos medios de transporte un poquito más sustentables, como los híbridos, como los autos eléctricos, como el retiro de residuos quizás desde la casa, ya no sea la basura, sino que sea el retiro de reciclaje, como hay en otros países del mundo, que si tú no entregas los residuos separados, lavados, aplastados, te multan, porque pasa el camión de reciclaje, no pasa el camión de la basura. Entonces, esos cambios culturales también son importantes, porque tú no sacas nada con poner un punto limpio en cualquier lado, porque la gente va a tirar cualquier cosa, porque obviamente también no sabe, sino que hay que culturizar, hay que enseñar. Entonces, la agricultura creo que también tiene una gran labor al respecto, de tanto hacer una actividad más sustentable, como también informar, comunicar a sus mismos
pertenecientes al rubro, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y dentro de otras entidades que pueden haber, y así tratar de cuajar todo, de conjugar lo que podamos seguir adelante, pero de una manera dañando menos al planeta. Tenemos que pensar que Chile llegó al día del sobregiro ecológico el 15 de mayo. El mundo lo está por cumplir ahora a mitad de julio. Significa que nos agotamos los recursos naturales que tenemos para todo el año a mitad de julio, y Chile tercer año consecutivo que es el primer país de Latinoamérica. Eso significa que estamos sobreexplotando el planeta, que estamos consumiendo más de lo que tenemos, no tenemos más. Algunos piensan ir a consumir a Marte, no es mi opinión. Por supuesto, ir a destruir otros si ya destruimos este, pero creo que tenemos que bajar, como decía Mafalda, detengan el mundo que me quiero bajar, porque es para todos, tenemos que hacerlo alcanzar para todos, y también tenemos que pensar que vienen generaciones futuras cuando nosotros ya no estemos. Muy bien, pues Gianfranco, te agradezco mucho la entrevista, y bueno, esperamos revertir este tema del cambio climático y servir de inspiración para los agricultores jóvenes quizás que están tratando de producir una agricultura mucho más sustentable. Muchas gracias, Gianfranco. Gracias, Álvaro, a ti. Muchas gracias, que estés bien.